Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia que vamos a compartir hoy es de esas que te hacen creer en el poder transformador del amor verdadero, de esas que rompen esquemas y desafían todo lo que creíamos que era posible. Es una historia donde una deuda se convierte en salvación, donde la miseria genera redención y donde una persona común, olvidada por el mundo, descubre que lleva dentro una fuerza que nadie se atrevía a imaginar. Si disfrutas escuchando historias como estas, te pedimos de todo corazón que te suscribas a nuestro canal. Publicamos nuevos episodios de Destinos Cruzados todos los días, cada uno diseñado para tocarte, inspirarte y recordarte que siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay esperanza. Dale like a este video si sientes que esta historia merece tu apoyo. Tu voto de confianza nos ayuda a seguir trayendo más historias hermosas como esta. Dicho esto, les presentamos, la historia de hoy es sobre una deuda que no se paga con dinero, sino con el corazón. Es la historia de dos personas que nunca debieron conocerse, pero que el destino las cruzó en el momento exacto en que ambas necesitaban ser salvadas. Una salva a la otra, pero lo que ninguno esperaba es que al final ambos descubrirían que estaban salvándose a sí mismos. Mateo Hernández tenía 54 años. Era uno de esos hombres que el tiempo parece haber olvidado envejecer. No porque fuera hermoso exactamente, sino porque había renunciado a vivir lo suficiente para que el tiempo tuviera algún efecto. Sus ojos grises eran profundos, pero vacíos. Su barba, que solía ser completamente negra, ahora tenía vetas de plata que nadie había notado. Su cuerpo era fuerte todavía, musculado por décadas de trabajo en la granja, pero se movía con la rigidez de alguien que carría mucho peso que no podía expresar en palabras. Era viudo desde hace 8 años. Su esposa, Rosario, había muerto de cáncer. Mateo la había cuidado cada día de esos últimos meses de enfermedad. Cada mañana se despertaba junto a ella, viéndola perder la vida lentamente, día tras día. Había pedido a Dios una señal, un milagro, cualquier cosa que sugiriera que su esposa podía ser salva. Pero no vino ningún milagro, solo la inevitable llegada de la muerte. Cuando Rosario finalmente murió, algo dentro de Mateo murió con ella. No era que no comiera, no era que no durmiera, era algo más profundo. Era como si alguien hubiera apagado una luz dentro de su pecho y él no sabía cómo volverla a encender. Los doctores lo llamarían depresión. Los hombres de su generación simplemente lo llamaban quedarse hecho un hombre roto. La granja de Mateo era la segunda más grande de la región. Tenía cientos de hectáreas, docenas de trabajadores, ganado que producía leche, carne, piel. Producía lo suficiente para que Mateo no tuviera que trabajar, pero trabajaba de todos modos. Trabajaba porque cuando trabajaba podía no pensar. Podía no recordar a Rosario en la cocina, podía no recordar a Rosario en la sala, en la recámara, en cada rincón de la casa que llevaba su fantasma. Mateo no tenía hijo. Había sido una de las grandes tristezas de su vida. Rosario quería hijos, pero no llegaron. Pasaron años tratando, años de espera y decepción, y luego simplemente aceptaron su destino. Tenían uno al otro. Era suficiente. Pero cuando Rosario se fue, Mateo se dio cuenta de que no era suficiente. Mateo se dio cuenta de que cuando te casas con una sola persona, cuando viertes toda tu capacidad de amar en una sola copa, y luego esa copa se quiebra, no queda nada, solo vidrio roto. Sus hermanas intentaban que fuera social. Catalina, la mayor, organizaba cenas. Mercedes, la menor, lo invitaba a fiestas en la capital. Pero Mateo declinaba cada invitación. No sabía cómo ser el hombre que había sido antes. No sabía cómo llenar el silencio. Así que se lanzó completamente al trabajo. En los 8 años desde la muerte de Rosario, Mateo había duplicado la riqueza de su granja. Había expandido sus operaciones. Había comprado tierras adicionales. Había invertido en nuevas técnicas de ganadería. Su nombre era respetado, temido incluso. Los hombres competían por el honor de trabajar en su granja.
Las mujeres que lo veían y que no sabían su historia, a veces dejaban caer pañuelos frente a él, esperando que los levantara. Pero Mateo era un fantasma en un cuerpo vivo. No era capaz de amar, no era capaz de querer. Todo cambiaría esa mañana de enero, cuando su contador, un hombre de 50 años llamado Fernando, vino a verlo con un problema. «Señor Mateo», dijo Fernando, entrando en la oficina de la granja, un lugar austero, con pisos de madera oscura y fotos en las paredes de antepasados que Mateo apenas conocía. «Necesitamos hablar de la deuda del difunto Rogelio». Mateo estaba revisando documentos. Levantó la mirada sin mayor interés. Había muchas deudas. La gente siempre le debía dinero. «¿Rogelio?», preguntó buscando en su memoria. «Aquel trabajador que murió hace... ¿cuánto fue?» 18 meses, señor. Murió de pulmonía. Fue muy rápido. 1 o 2 trabajadores suyos fueron al funeral. Nadie importante». Mateo asintió lentamente. Ahora lo recordaba. Rogelio había sido un trabajador del pueblo, no de su propia granja. Pero hace unos años, Rogelio le había pedido dinero prestado, 5.000 pesos, una cantidad razonable. Mateo le había prestado el dinero sin pensarlo mucho, sin ni siquiera demandar un contrato. Simplemente confió en el hombre. «¿Y bien?», preguntó Mateo. «¿Qué sucede con la deuda?» «Sigue pendiente, señor», dijo Fernando, incómodamente. «La esposa, Juana, sigue viviendo aquí en la región. Tiene 4 hijos pequeños ahora. Está en la miseria. Ninguno de nosotros sabía si debería presionarla o si debería dejar que el tiempo hiciera su trabajo». Fernando había dejado la última parte como una pregunta, pero Mateo entendió lo que realmente estaba preguntando. ¿Debería cobrar la deuda o dejar que la viuda se hundiera en la pobreza? «¿4 hijos?», preguntó Mateo. «Pero Rogelio, cuando pidió el dinero, solo tenía 3 hijos». «Sí, señor», dijo Fernando, evitando la mirada de Mateo. «El cuarto nació después de que Rogelio muriera, aproximadamente 6 meses después». Mateo procesó esa información. El 4.º hijo no era de Rogelio, era el hijo de Juana sin padre, una viuda con un bastardo. El pueblo entero debe haberla despreciado. «¿Dónde está viviendo?», preguntó Mateo, aunque no estaba seguro de por qué preguntaba. «En una cabana a las afueras del pueblo, señor, al pie de los cerros. Es apenas un galpón, la verdad. No sé cómo sus hijos no han enfermado de las corrientes de aire». Mateo se reclinó en su silla. Era de cuero oscuro y crujió bajo su peso. Miró hacia la ventana de su oficina, que daba hacia los campos de su granja. Todo era verde, próspero, abundante. Era su imperio. Era lo único que le quedaba después de que Rosario se fue. «Enviaré una carta», dijo Mateo finalmente. «Dejarle saber que necesitamos cobrar la deuda. Dale una oportunidad, 1 mes. Si no puede pagar en 1 mes, iré personalmente». Fernando asintió y se fue. Pero algo en las palabras de Mateo sonó diferente a ambos. No fue una amenaza, fue casi una invitación. 1 mes pasó. Fernando volvió. «Señor, la viuda no puede pagar. He hablado con algunos en el pueblo. Dicen que está trabajando en casi cualquier cosa que pueda conseguir. Lavando ropa ajena, vendiendo huevos, a veces cosiendo. Pero incluso con todo eso, apenas gana lo suficiente para comer cada día. No tiene 5.000 pesos. Mateo no respondió inmediatamente. Algo en su pecho se estaba moviendo. Era una sensación extraña, incómoda. Era casi como si alguien estuviera tocando la cicatriz de su corazón. «Iré a verla», dijo Mateo, algo que nunca había hecho antes en el caso de una deuda. Ese viernes, Mateo cabalgó hacia las afueras del pueblo. El camino era largo, polvoriento, rodeado de cerros bajos y árboles secos. A medida que se alejaba de la prosperidad, el mundo parecía cambiar. Las casas eran cada vez más pequeñas, más deterioradas, los campos más áridos. Los hombres que pasaban tenían ese look de desesperación constante. Finalmente llegó a la cabana de Juana. Era una estructura de madera vieja, tan gastada que parecía que se desmoronaría si un viento fuerte pasaba por ahí.
El techo tenía agujeros cubiertos con plástico viejo y cartón que colgaba como trapos. Las paredes de madera estaban separándose, dejando espacios donde se podía ver el interior. No había vidrio en las ventanas, solo agujeros cubiertos con madera contrachapada. El patio era poco más que tierra dura y polvo. Había una valla rota alrededor de la propiedad, o más bien lo que quedaba de una valla. Mateo desmontó de su caballo lentamente. Estaba sosteniendo el papel con la deuda en su bolsillo. El papel le parecía pesado, como si tuviera 1 kilogramo de peso en lugar de ser una hoja de papel. Tocó la puerta 5 veces, golpes firmes y serios. Esperó. Escuchó movimiento adentro, pasos rápidos, y luego la puerta se abrió. Era Juana. Tenía 38 años, aunque parecía tener 60. El trabajo duro, la pobreza, la pérdida, todo eso se escribía en su rostro como un texto que cualquiera podía leer si miraba lo suficientemente cerca. Su cabello, que Mateo imaginaba que alguna vez fue oscuro y lustroso, ahora estaba opaco, encanecido prematuramente en las sienes y atado en una trenza descuidada. Sus manos eran ásperas, agrietadas, con las uñas rotas y sucias. Sus pies estaban desnudos, y Mateo podía ver que llevaba callos en los talones. Pero sus ojos eran lo que lo detuvo por completo. Sus ojos eran claros, inteligentes, llenos de una bondad que ningún sufrimiento había logrado extinguir completamente. Eran los ojos de alguien que había visto el infierno, pero que se negaba a convertirse en demonio. «Señor Mateo», dijo ella sorprendida. Su voz era baja, un poco ronca, como si no la usara mucho. «¿Qué lo trae por aquí?» Mateo abrió la boca para hablar, pero en ese momento escuchó un llanto, un bebé llorando. No, espera, no eran los bebés de Juana. Sus hijos eran más grandes. Rogelio, el mayor, tenía 8 años. Luego estaba Sofía, de 6, y Carlitos, el más pequeño, de 4. «¿Hay alguien más?», preguntó Mateo, incómodo de pronto. Juana bajó la mirada. Era un gesto tan pequeño, pero lleno de significado. «Pasen adentro, señor. No es correcto hablar de estas cosas en la puerta». Mateo entró en la cabana. Lo que vio lo paralizó completamente. Lo detuvo en seco, como si alguien le hubiera puesto una mano en el pecho y lo empujara hacia atrás. La casa era literalmente un caparazón. No había suficientes muebles. Una mesa rota en la esquina. 2 sillas que habían visto tiempos mejores. Las paredes tenían manchas de humedad. El piso era de tierra en algunas partes, de madera podrida en otras. No había alfombra, no había decoraciones. Apenas había nada que sugiriera que esto era un hogar. En el piso, sobre un petate viejo y gastado, dormía un bebé. Un bebé de quizás 3 meses, envuelto en una manta que parecía un trapo de limpiar. Su carita era pálida, sus labios un poco azulados. Parecía más una criatura de otro mundo que un bebé humano. «¿De quién es ese niño?», preguntó Mateo, aunque algo en su estómago ya lo sabía. Juana cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «Es mío, señor. Nació 6 meses después de que Rogelio muriera. Cuando Rogelio estaba en sus últimos días, todavía éramos marido y mujer. Hicimos amor por última vez, probablemente sin saber que era la última vez. Una semana después, estaba muerto. Y 2 meses después, me enteré de que estaba embarazada». Juana se sentó en una de las sillas, como si la sola acción de contar la verdad la hubiera agotado. «Nadie lo sabe en el pueblo excepto el cura. Cuando la gente me vio embarazada, todos asumieron que había sido infiel a Rogelio, que lo había traicionado mientras estaba muriendo. Algunos simplemente dejaron de hablarme, otros me miraban con ese desprecio que reserve la gente para aquellos que han transgredido». Mateo miró al bebé nuevamente. Vio sus pequeños puños cerrados, sus párpados pálidos. Vio la vida luchando por existir. «¿Cómo lo llamaste?», preguntó Mateo. «Manuel», dijo Juana. «Después de mi padre. Mi padre murió cuando tenía 6 años. Era un buen hombre, un hombre justo. Quería que mi hijo llevara su nombre. Quería que de alguna manera tuviera un poco de bondad heredada». «¿Y los otros?», preguntó Mateo. «¿Dónde están los otros niños?». «Trabajando», dijo Juana con una voz tan baja que Mateo casi no la escucha. No había autocompasión en su voz, solo hechos, solo la verdad cruda.
Rogelio, mi hijo mayor, está en el campo, recogiendo lo que puede con los trabajadores del señor González. Gana un poco de dinero que luego me trae. Sofía está en el pueblo, lavando ropa ajena para la dueña de la tienda. Carlitos está con la vecina, que cuida de él mientras trabajo. La vecina no cobra mucho, solo un poco de comida de vez en cuando. Mateo no supo qué decir. Miró alrededor de la cabaña, viendo realmente por primera vez lo que estaba sucediendo aquí. Vio una olla en la estufa que emitía un olor a caldo muy débil. Vio ropa mojada colgada de una cuerda, ropa que parecía estar en el proceso de ser lavada. Vio marcas en las paredes, donde evidentemente había habido accidentes, caídas, la vida ordinaria de niños pequeños jugando en un espacio diminuto. Pero fue en la esquina donde Mateo vio algo que lo rompió por completo. Había un pequeño altar improvisado, una caja de cartón, de pie contra la pared. En la caja, una fotografía de Rogelio. El hombre estaba sonriendo, lleno de vida, lleno de esperanza. Junto a la foto, una vela encendida. Había flores marchitas en una vasija de barro, flores que alguien había recogido del camino, flores que estaban muriendo, pero que Juana mantenía viva con el poco agua que podía permitirse. Fue ese detalle lo que lo rompió. Esa vela, esa mujer viviendo en la miseria, despertándose cada mañana para trabajar sin parar, sin quejarse, manteniendo viva la memoria de su marido con una vela que le costaba dinero que no tenía, una vela que era un acto de amor tan puro, tan completo, que Mateo sintió que su propio corazón estaba siendo destrozado. Mateo sintió algo que no había sentido en 8 años. Sintió que el pecho le palpitaba de una manera que le daba miedo. Sintió una presión en su garganta, como si estuviera a punto de llorar, algo que había prometido nunca más hacer. Sintió rabia, pero no hacia Juana. La rabia estaba dirigida hacia sí mismo, hacia un mundo que permitía que cosas como estas pasaran, hacia los hombres que vivían en la abundancia mientras otros sufrían en la obscuridad. ¿Cuántos trabajos tienes?, preguntó Mateo, intentando encontrar alguna compostura, intentando seguir siendo el hombre práctico, el granjero duro que había sido durante tanto tiempo. 4, más o menos, dijo Juana. Depende de la semana. A veces puedo coser un poco para la costurera del pueblo. A veces ayudo en la tienda del pueblo por un poco de dinero. Pero sobre todo, lavo ropa. Es lo que mejor sé hacer. He lavado ropa desde que tenía 10 años. ¿Cuánto ganas?, preguntó Mateo. En un buen mes, quizás 300 pesos. En un mal mes, 150. Con eso tengo que comer, pagar la renta de esta cabaña, que es 50 pesos al mes, y ahorrar lo que pueda. Mateo hizo rápidamente el cálculo. Esto significaba que después de la renta, Juana tenía entre 100 y 250 pesos para alimentar a 4 niños y mantenerse a sí misma. Eso era imposible. Eso era brutal. ¿Has tenido que robar?, preguntó Mateo de repente. Juana lo miró con sorpresa. No, señor, no robaría. Mi madre me enseñó que la pobreza no es una excusa para perder la integridad. He estado hambriento, he estado frío, pero no he robado. Entonces, ¿cómo?, preguntó Mateo. ¿Cómo logras que estos niños coman? Algunos días no comen bien, señor, dijo Juana. Y ahora había una tristeza infinita en sus ojos. Algunos días comen solo tortillas con sal. Algunos días hay un poco de caldo. Los días buenos hay frijoles. Una vez al mes, cuando puedo, hay carne. Mateo sacó el papel de su bolsillo. El papel con la deuda de 5,000 pesos. Sus manos temblaban un poco mientras lo sostenía. Miró a Juana a los ojos. Ella le devolvió la mirada sin miedo, pero con una tristeza infinita. No puedo pagar, señor Mateo, dijo ella directamente. He estado ahorrando cada peso desde que Rogelio murió. Cuando él murió, dejó 300 pesos. Ese dinero fue lo que me permitió pagar la primera renta y comprar algo de comida. Pero desde entonces es difícil, muy difícil. He estado ahorrando desde entonces. Tengo ahora quizás 300 pesos ahorrados de nuevo. Podría darle eso, pero entonces mis hijos no comeríamos bien el próximo mes. Carlitos
Ya tiene un poco de tos. Manuel tiene esos episodios donde tiene dificultad para respirar. Necesito dinero para medicinas. Mateo miró nuevamente a su alrededor. Vio una pequeña caja de madera bajo la cama de Juana, seguramente donde guardaba sus ahorros. Vio un brazalete en la muñeca de Juana, de plata vieja. Era el único objeto de valor que parecía poseer. Vio sus zapatos gastados, remendados varias veces. ¿Ese brazalete?, preguntó Mateo señalando. Fue de mi abuela, dijo Juana. Es lo único de valor que tengo. A veces pienso en venderlo, pero no puedo. Es lo único de ella que tengo. Mateo se sentó. Sin pedir permiso, simplemente se desplomó en una de las sillas. Estaba sintiendo que sus pulmones no le permitían respirar correctamente. Su corazón estaba golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. Había venido aquí para cobrar una deuda. Había venido aquí para ser un hombre de negocios, un hombre práctico. Un hombre que sabía que el dinero debía ser cobrado, que los acuerdos debían ser mantenidos. Pero mientras estaba sentado allí, viendo a esta mujer, viéndola trabajar, viéndola sacrificarse, viéndola mantener su integridad y su bondad a pesar de todo, algo en él se rompió. No era que no hubiera visto pobreza antes. Mateo estaba en una sociedad donde la pobreza era una realidad común. Pero esta era diferente. Esta era una pobreza de espíritu humano permanente, pero una pobreza de cuerpo temporal. Esta era una mujer que se negaba a permitir que su circunstancia definiera quién era. Mateo pensó en Rosario. Pensó en cómo su esposa había muerto en una casa hermosa, cómoda. Pensó en cómo su esposa tuvo acceso a los mejores doctores, los mejores medicamentos. Pensó en cómo aún así había muerto. La vida era injusta de muchas maneras, pero esto era una injusticia de una escala diferente. Esto era una injusticia que los hombres habían creado. Los hombres que se negaban a pagar salarios justos. Los hombres que explotaban. Los hombres como él, que estaban tan ocupados acumulando riqueza que no veían el sufrimiento a su alrededor. ¿Sabes qué es lo más injusto?, preguntó Mateo, aunque no estaba dirigiendo la pregunta a Juana. Estaba pensando en voz alta. Lo más injusto es que tienes la respuesta a un problema que yo tengo. Juana lo miró con confusión. Señor, mi casa, dijo Mateo levantándose. Su voz era extraña, como si perteneciera a otro hombre. Mi casa es grande, demasiado grande para un hombre solo. Está vacía, está llena de silencio. Mis trabajadores la mantienen, pero no hay vida en ella. No hay niños, no hay el olor de comida casera. No hay risas. Rogelio me pidió dinero hace 2 años, pero lo que realmente necesitaba era que alguien cuidara a su familia. Lo que realmente necesitaba era que alguien viera a su familia y actuara. Yo debería haber visto eso entonces. Debería haber ido a su cabana hace años. Debería haber ayudado cuando todavía estaba vivo. Mateo se quedó en silencio por un momento. Luego miró a Juana directamente a los ojos. Voy a hacer algo que probablemente es locura, dijo. Pero en este momento ya no me importa si es locura o no. He estado vivo, pero no he estado viviendo. Tú estás viviendo cada día con una dignidad que muchos hombres nunca entenderán. Así que voy a hacer una propuesta y quiero que me escuches completamente antes de responder. Juana asintió lentamente, su expresión una mezcla de esperanza y terror. Mi propuesta es esta, continuó Mateo. Ven a vivir a mi casa. Tú y tus 4 hijos. Ven como lo que necesito que seas. Una madre para esa casa. Una persona que traiga calor. Una persona que entienda lo que significa tener un propósito. No te pido que ames al viejo granjero solitario. No te pido que olvides a Rogelio o que pretendas que nunca existió. Lo que te pido es que permitas que cuide de ti y de tus hijos, que les dé una educación, que les dé un futuro, que les dé lo que su padre habría querido. Mateo hizo una pausa y luego agregó, casi como un pensamiento adicional. Y esto es importante, la deuda está pagada, no existe, estoy destruyendo el papel. Mateo sacó el papel con la deuda de su bolsillo. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Rasgó el papel lentamente. El sonido del papel siendo rasgado era como el sonido de algo rompiéndose dentro de él. Algo que había estado roto durante tanto tiempo que casi había olvidado que alguna vez fue completo.
El papel se rasgó en dos, luego en 4 pedazos. Cayeron al piso como confeti. Juana gritó. Literalmente gritó, un sonido de sorpresa y emociones que no sabía cómo procesar. Se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué ha hecho?, preguntó ella. He hecho lo que debería haber hecho hace tiempo, dijo Mateo. He reconocido que hay cosas más importantes que el dinero. He reconocido que una vida vale más que 5,000 pesos. He reconocido que el verdadero lujo no es lo que compras, sino lo que construyes. Pero, comenzó Juana, sus palabras entrecortadas. Pero nada, la interrumpió Mateo suavemente. Ahora es mi turno de hablar. Y lo que tengo que decir es esto. No puedo permitir que una familia entera viva en estas condiciones. No puedo permitir que los hijos de Rogelio, un hombre que era mi amigo aunque no lo conociera bien, crezcan en la pobreza. No puedo permitir que sigas trabajando de esta manera, destructivamente, cuando todo lo que necesitas es alguien que vea tu valor y actúe en consecuencia. Juana estaba llorando ahora. Lloraba de una manera que sugeriría que no había llorado en mucho tiempo, quizás desde la muerte de Rogelio. Lloraba porque alguien finalmente la veía, alguien finalmente reconocía su valor, alguien finalmente actuaba. ¿Por qué?, preguntó ella, sus palabras casi ininteligibles. ¿Por qué haría algo así por nosotros? Mateo sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque durante 8 años he estado muerto en vida. Mi esposa murió y yo decidí que la vida no valía la pena vivirla plenamente. Decidí que lo único que importaba era la granja, el dinero, el poder. Pero mirándote a ti, mirando a estos niños, escuchando la historia de cómo has sacrificado todo por ellos, me he dado cuenta de que he estado equivocado. Tú, Juana, tú eres la que realmente vive. Tú eres la que tiene un propósito. Tú eres la que merece todo lo que puedo darte. Verdi. 2 días después, Juana, sus 3 hijos mayores y el bebé Manuel fueron a la casa de Mateo en una carreta tirada por caballos. Fue un viaje de apenas 30 minutos desde la cabana, pero fue como cruzar de un mundo a otro. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa, Juana se quedó mirando durante varios minutos sin decir nada. La casa de Mateo era grande, de 2 pisos, con veranda. Había ventanas amplias, puertas de madera oscura y un patio frontal donde crecían rosales. Era hermosa, pero de una manera vieja, un poco triste, como si estuviera esperando algo para despertarla. Esto no es real, susurró Juana. Es real, dijo Mateo, que había ido a recibirlos personalmente. Entra. Adentro, era como si entraran a otro planeta. Había muebles finos, pisos de madera pulida, una cocina enorme que parecía sacada de un sueño. En el segundo piso había 5 dormitorios, cada uno con una cama real, un tocador, una silla. Había agua corriente, había luz eléctrica que funcionaba con una batería, había libros en los estantes. Los niños corrían de un lado a otro, sus voces llenando la casa por primera vez en años. Rogelio, el hijo mayor, corría por los pasillos con una sonrisa en la cara que Mateo nunca había visto en ningún niño de la pobreza. Sofía estaba explorando la cocina como si fuera un palacio encantado. Carlitos estaba jugando con una pelota vieja que Mateo había encontrado en el ático, y el bebé Manuel estaba durmiendo pacíficamente en una cuna de verdad, con sábanas limpias y una manta tejida. Juana se paró en el centro de la sala, rodeada de muebles, de luces, de comodidad. Parecía que estuviera a punto de despertarse de un sueño. No sé dónde empezar, dijo. Empieza por vivir, dijo Mateo. Solo vive, deja que los niños vayan a la escuela, deja que coman bien, deja que sean niños. ¿Y tú?, preguntó Juana, sus ojos buscando los de Mateo. ¿Qué esperas de mí? Mateo la miró. En sus ojos había una promesa, pero también paciencia. Espero que con el tiempo el vacío que hay en esta casa sea llenado no solo de presencia, sino de amor. Espero que llegues a verme no solo como el hombre que te salvó de la miseria, sino como alguien que te necesita. Pero eso puede esperar. Por ahora, solo vive.
Los primeros días fueron de ajuste. Juana no sabía cómo manejar una cocina tan grande, con tantos utensilios, con tanto espacio. Había olla para esto, sartén para aquello, herramientas que ella ni siquiera sabía cómo se llamaban, pero aprendió rápidamente. Comenzó a cocinar como lo hacía en la cabana, recetas sencillas, honradas, pero ahora con ingredientes buenos, abundantes. Comenzó a hacer pan real, con levadura, con tiempo. En la cabana había hecho tortillas porque era rápido, pero aquí, en la cocina enorme de Mateo, podía hacer pan, podía oler la levadura creciendo, podía sentir la textura de la masa en sus manos. Era terapéutico, era vida de vuelta. Comenzó a hacer sopas con carne, con verduras, con hierbas que el granjero tenía en su huerto, guisados que tomaban horas en la estufa. Todo llenaba la casa de aromas que Mateo no había experimentado desde que Rosario estaba viva. Pero aquí está lo importante. Aquello no traía dolor, traía sanación, porque aunque el aroma era similar al que Rosario hacía, la presencia era diferente. Rosario cocinaba porque ese era su deber como esposa. Juana cocinaba porque amaba a esta familia. Cocinaba porque cada plato era un acto de gratitud. Cocinaba porque para ella cocinar no era obligación, era libertad. Mateo contrató a una mujer, una viuda llamada Carmen, para ayudar con la limpieza y el cuidado general de la casa, para que Juana no trabajara tan duramente como lo hacía antes. Carmen vino de un pueblo cercano, una mujer de 55 años que tenía sus propias historias de pobreza. Cuando Carmen vio a Juana, supo instantáneamente qué significaba la mano de Mateo en su vida. Carmen se convirtió no solo en empleada, sino en aliada, en alguien que entendía lo que significaba ser salvada. Pero Juana era quien preparaba cada comida. No querría que lo hiciera nadie más. Quería estar en la cocina con las manos en la masa, creando no solo comida, sino momento. Juana era quien cuidaba a los niños durante el día, asegurándose de que estudiaran, que hicieran sus tareas, que jugaran, que crecieran. Pasaba horas con cada uno, enseñándoles cosas que ella nunca aprendió, asegurándose de que tuvieran una infancia que ella nunca tuvo. Juana era quien gradualmente transformaba una casa fría en un hogar cálido. Primero fue pequeñas cosas, flores en los floreros, velas encendidas en los pasillos, cortinas abiertas para dejar que el sol entrara. Luego, cosas más grandes. Reorganizó los muebles, agregó alfombras, colgó fotos en las paredes, no fotos antiguas de antepasados oscuros, sino fotos nuevas de la familia. Fotos de los niños, fotos de Mateo sonriendo, fotos de Juana sosteniendo a Manuel. En la primera semana, algo sucedió que cambió completamente la perspectiva de Mateo sobre lo que era la caridad. Estaba en la oficina cuando escuchó un alboroto en la cocina. Voces altas, sorpresa. Salió rápidamente para encontrar a Rogelio, el hijo mayor de Juana, llorando de alegría. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo. Comida, dijo Rogelio apuntando a la mesa de la cocina. Hay comida, hay tanta comida. Mamá cocinó y hay carne, hay verduras, hay arroz, hay... El niño no podía continuar, solo lloraba y comía. Mateo vio entonces lo que significaba la pobreza en términos humanos. No era solo la falta de cosas, era la falta de seguridad, era el miedo constante de que no habría comida mañana. Mateo se encontró enviando a los niños a la escuela. Pagó por sus uniformes, sus libros, todo lo que necesitaban. Pagó también por un tutor privado, un hombre llamado Don Roberto, para ayudar a Rogelio con su lectura. Los maestros lo contactaban constantemente con reportes de progreso. Rogelio, el mayor, estaba 2 años atrás en lectura, pero aprendía rápidamente. Era inteligente, determinado. Era como si supiera que esta era su única oportunidad, que nunca volvería a haber otra. Asistía a la escuela, completaba sus tareas, estudiaba en la noche bajo la luz de las lámparas que Juana había mejorado. Pero había algo más profundo sucediendo con Rogelio. El niño estaba aprendiendo a ser un hombre. Estaba viendo a Mateo ser un hombre que cuidaba, que amaba, que era fuerte pero también vulnerable. Estaba aprendiendo que la masculinidad no era solo dureza, era responsabilidad, era protección,
era amor. Una noche, Rogelio fue a la oficina de Mateo. El niño tenía 8 años y medio, pero en sus ojos había una madurez que la pobreza había acelerado. «Señor Mateo», dijo, «quería agradecerle. Mi maestro dice que aprendí a leer mejor que cualquier otro niño en la clase. Mi mamá está orgullosa. Yo estoy orgulloso». Mateo levantó la mirada de sus documentos. «¿Sabes qué es lo más importante que aprendiste?», preguntó. «¿A leer?», dijo Rogelio confundido. «No», dijo Mateo, levantándose de su silla y caminando hacia el niño. «Lo más importante es que aprendiste que puedes hacerlo, que eres capaz, que tu origen no determina tu destino. Eso, Rogelio, eso es lo que cambiará el mundo». Rogelio lloró, se abrazó a Mateo y lloró. Mateo lo sostuvo y ambos lloraron juntos. Sofía fue enviada a la escuela también. Era una estudiante natural, con una curiosidad infinita sobre el mundo. Preguntaba sobre todo: ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Qué hay más allá del pueblo? Sus maestros dijeron que nunca habían visto a una niña tan hambrienta de conocimiento. Se dio cuenta de que Sofía no solo estaba hambrienta de comida, estaba hambrienta de entender el mundo, de saber que había un lugar para ella en él. Sofía comenzó a mostrar talento para la música. Cuando escuchaba a Mateo tocar la guitarra en las noches, sus ojos se iluminaban. «¿Me enseñarías?», preguntó tímidamente. Mateo, quien no había tocado guitarra desde que Rosario estaba viva, tomó el instrumento y comenzó a enseñarle. Las lecciones se convirtieron en rituales. Cada noche, después de la comida, Sofía se sentaba junto a Mateo y aprendía a tocar. Sus dedos, pequeños y rápidos, aprendieron rápidamente. Pronto estaba tocando melodías simples, luego más complejas. Carlitos fue enviado a la escuela también. Era el payaso, el que hacía que todos rieran, pero había algo profundo en su humor. Era como si estuviera tratando de aligerar la carga que todos llevaban, la carga del trauma, del miedo, de la incertidumbre. Mateo vio que Carlitos tenía el alma de un narrador, de un comunicador. Una vez, Carlitos hizo un chiste en la mesa durante la comida, un chiste sobre cómo Juana cocinaba tan bien que los ángeles bajarían del cielo para probar su comida. Todos rieron, incluso Juana. Pero Mateo vio que Carlitos estaba observando a su madre, asegurándose de que estaba feliz. Era un niño que entendía el poder de la risa como medicina. Más adelante, cuando fuera adulto, se convertiría en maestro, enseñando a otros niños pobres a creer en sí mismos. Y Manuel, el bebé, Manuel simplemente necesitaba amor y comida. Necesitaba dormir en una cama segura. Necesitaba saber que habría comida mañana. Necesitaba seguridad absoluta. Y la única manera que Manuel podía saber que era seguro era viendo a su madre sonreír, viendo a su hermano mayor regresar de la escuela contento, viendo al señor Mateo en la casa, siendo parte de su vida. Un mes después de que llegaran, sucedió algo que cambió la dinámica entre Mateo y Juana. Fue una noche lluviosa. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera entrar. Mateo había estado en la oficina, revisando documentos de la granja, cuando escuchó al bebé Manuel llorando. No era su primer llanto. A veces los bebés lloran, pero este llanto sonaba diferente. Sonaba como enfermedad. Mateo subió al segundo piso y encontró a Juana en el cuarto del bebé, intentando controlarlo, murmurando oraciones. El bebé tenía fiebre. Su pequeño cuerpo estaba ardiendo. Juana estaba asustada, más asustada de lo que Mateo la había visto en toda su vida. «¿Qué sucede?», preguntó Mateo. «No sé», dijo Juana, su voz temblando. De repente comenzó a tener fiebre. ¿Y si es grave? ¿Y si es...? Ella no pudo terminar. Mateo vio que estaba pensando en la muerte, en cómo había visto morir a gente en la pobreza, en cómo la enfermedad era un asesino que no discriminaba. Sin pensarlo, Mateo fue al pueblo, en la lluvia, a buscar al médico. Cuando regresó, llevaba al médico consigo, empapado,
determinado. El médico examinó al bebé y dijo que parecía ser cólico severo, una infección de las vías respiratorias que era común en bebés, especialmente en los pobres. Con medicinas y cuidados estaría bien en unos días, pero fue el cuidado de Mateo lo que tocó a Juana más profundamente. Ese viejo granjero, quien ella pensaba que era duro, insensible, se sentó junto a la cuna del bebé toda la noche, colocando trapos fríos en su frente, murmurando palabras tranquilas. Cuando Manuel finalmente se durmió, Mateo se quedó sentado, vigilando, asegurándose de que respirara. Juana lo observaba desde la puerta, viéndolo de una manera que nunca lo había visto antes. Vio un hombre que había elegido amar, que había elegido actuar con compasión, que había elegido sacrificar su comodidad por el bienestar de un niño que ni siquiera era suyo biológicamente. Vio un hombre que estaba resurrección, que estaba volviendo a la vida después de 8 años de estar muerto. En ese momento, Juana comenzó a amar a Mateo. No de manera romántica, al menos no todavía. Pero lo amaba de la manera que uno ama a alguien que ha visto su alma y ha elegido elegir su bondad. Lo amaba porque lo estaba viendo vivir, y ella estaba viendo cómo la vida era posible después de la muerte. Pasaron los meses. El invierno llegó y se fue. La primavera estalló en la región con flores amarillas y cielos azules. Mateo y Juana comenzaron a pasar tiempo juntos. A veces se sentaban en la veranda por las noches, viendo las estrellas, hablando de todo y de nada. Fue en una de esas noches cuando Mateo comenzó a hablar de Rosario. Durante todos esos años no había hablado de ella con nadie, pero ahora, de repente, quería que Juana conociera a su primera esposa. Era hermosa, dijo Mateo, sus ojos mirando hacia las estrellas, pero no de la manera que la gente normalmente describe la belleza. Era hermosa en la manera que era hermosa cualquier cosa viva. Era hermosa en la manera que una flor es hermosa justo antes de que se marchite. ¿La amabas?, preguntó Juana. Más que a mi propia vida, dijo Mateo. Cuando murió, pensé que había terminado. Pensé que la parte de mí que podía amar había muerto con ella. Hizo una pausa, luego continuó, pero estaba equivocado. Estaba tan equivocado. He descubierto que el corazón humano es más grande de lo que creía, que puede romperse completamente, puede estar vacío, y aún así encontrar razones para llenar ese vacío nuevamente. Juana no dijo nada, pero sus manos encontraron la de Mateo y se sostuvieron en la oscuridad. Un evento cambió todo. 6 meses después de que Juana y sus hijos llegaron a la casa, las hermanas de Mateo vinieron de la capital para hablar con él. Catalina, la mayor, una mujer de 60 años que había vivido siempre a la sombra de la riqueza de Mateo, fue directamente a la ofensiva. ¿Qué significa esto, Mateo?, preguntó Catalina, señalando a Juana que estaba en la cocina haciendo comida. Su tono era despectivo, como si Juana fuera un objeto de vergüenza. Has traído a esta mujer a vivir a tu casa, sin matrimonio, sin ni siquiera consultar a la familia. ¿Qué dirán en el pueblo? ¿Qué dirán en la capital? Mateo sintió que algo en él se endurecía. Es mi casa, dijo calmadamente. Puedo hacer lo que quiera con ella. Pero es una viuda pobre, siseó Catalina, con una voz que parecía veneno. ¿Crees que se está quedando contigo porque te ama? ¿O es porque eres rico y ella es desesperada? Mateo, por favor, abre los ojos. Esta mujer no te ama. Ella te está usando. Mateo se levantó lentamente. Su voz era baja, pero cada palabra tenía el peso del acero. Hermana, voy a decirte algo una sola vez. Esa mujer trabajaba 4 trabajos diferentes para alimentar a sus 4 hijos. Ha caminado kilómetros para lavar ropa ajena. Ha sufrido de maneras que tú nunca entenderás. Y a pesar de todo, mantuvo su integridad, mantuvo su bondad, mantuvo su amor por su esposa muerto y por sus hijos. Si eso no es amor, si eso no es dignidad, entonces no sé qué es. Mateo hizo una pausa, inhalando profundamente. Así que aquí está mi línea en la arena. Si vienes a esta casa a insultarla, si vienes a esta casa a juzgarla, entonces puedes salir de esta casa ahora mismo. Esa mujer ha traído más vida a esta casa en 6 meses de lo que ha habido en 8 años. Ella ha traído risa. Ella ha traído propósito.
Ella es más valiosa que cualquier cantidad de dinero que pudiera heredar. Catalina se fue, furiosa, amenazando no volver. Pero Mercedes, la hermana menor, se quedó. Ella observó a Juana con los niños. Observó cómo Juana cuidaba a Mateo. Observó la transformación de la casa, del hombre, de todo. Observó y comprendió. Esa noche Mercedes fue a hablar con Mateo en la veranda. «Te ama», dijo Mercedes simplemente. «No importa lo que Catalina dice. Esa mujer te ama. Puedo verlo en cómo te mira cuando no sabes que está mirando. Puedo verlo en cómo cuida de ti, de los niños, de esta casa. La pregunta no es si ella te ama. La pregunta es, ¿cuándo vas a reconocer que también la amas?» Mateo no respondió inmediatamente, pero él sabía que Mercedes tenía razón. Pasaron más meses. Juana comenzó a florecer en la seguridad de la casa. Su cabello, antes opaco y gris, comenzó a recuperar su color natural y brillo. Su piel, antes áspera, comenzó a suavizarse. Ganó peso y su rostro perdió esa apariencia consumida de alguien que está constantemente en hambruna. Pero lo más importante fue que comenzó a reír. Mateo la escuchaba riendo desde la cocina, riendo con los niños, riendo mientras hacía las tareas del hogar, y cada risa era como música que resucitaba la parte de él que había estado dormida durante años. Casi un año después de que llegaran, Mateo y Juana estaban sentados en la veranda viendo el atardecer. El cielo estaba de fuego, naranja y rojo, reflejándose en las nubes. Era el tipo de belleza que solo parece existir en momentos de cambio. «He estado pensando», dijo Mateo, tomando la mano de Juana. «He estado esperando a que estuvieras lista, esperando a que sintieras que el tiempo del luto había pasado, esperando a que pudieras verme no solo como el hombre que te salvó de la miseria, sino como alguien que te necesita de maneras que no puedo expresar completamente». Juana giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de felicidad. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Mateo. «No por conveniencia, no por obligación. ¿Quieres casarte conmigo porque me amas?». Juana asintió, incapaz de hablar. Luego, con una voz pequeña y temblorosa, dijo: «Sí, quiero, te amo, Mateo. He estado amándote desde aquella noche cuando te sentaste junto a la cuna de Manuel. Desde entonces, cada día te amé más». Se casaron en la iglesia del pueblo, en una ceremonia que fue simple pero llena de significado. Juana no tenía un vestido blanco de novia, pero llevaba un vestido azul que Mateo le había comprado, hecho de tela fina, con bordados en las mangas. Los niños estaban con ella. Rogelio llevaba un traje nuevo que lo hacía parecer un hombrecito en miniatura. Sofía llevaba un vestido rosado con flores en el cabello. Carlitos llevaba un pequeño traje que lo hacía verse oficial. Y Manuel, quien ahora tenía casi 3 años, fue cargado por Mercedes durante la ceremonia. El cura matrimonial los unió con palabras que venían de un lugar profundo de fe. El pueblo miraba. Algunos murmuraban, como siempre, pero otros, aquellos que conocían a Juana, aquellos que habían visto su trabajo duro, su bondad, su determinación, aplaudieron, lloraban. Eran testigos de una redención. Después de la ceremonia, hubo una cena en la casa de Mateo. Invitó a todo el pueblo. Fue la primera vez que los pobres y los ricos comían juntos en la región, y fue un evento que la gente recordaría durante años. El pueblo vio a Juana en su vestido azul, vio a sus hijos limpios y bien alimentados, vio a Mateo con una sonrisa genuina en su rostro, y comprendieron que habían visto algo raro, la verdadera redención de 2 personas que se habían salvado la una a la otra. Durante ese primer año pasaron cosas que nadie en el pueblo podría haber imaginado. Las historias sobre Mateo y Juana se propagaron por toda la región. Algunos la gente decía que era un acto de caridad, otros decían que era pura locura, pero gradualmente la opinión del pueblo cambió. Vieron a los niños creciendo,
Vieron a Rogelio convertirse en un estudiante excepcional. Vieron a Sofía aprendiendo música. Vieron a Carlitos haciendo reír a otros niños. Vieron a Manuel creciendo sano, fuerte, con la luz en los ojos que todos los bebés deberían tener. Y vieron a Juana. Vieron a una mujer que había estado destrozada por la pobreza, transformarse en una mujer completa. Una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Una mujer cuya bondad no había sido destrozada por el sufrimiento, sino que había sido purificada por él. Cuando corrió la noticia del matrimonio entre Mateo y Juana, el pueblo reaccionó de maneras diferentes. Algunos aplaudieron, otros murieron murmurando, pero lo importante fue que después del matrimonio, el comportamiento del pueblo cambió. Vieron que lo que Mateo había hecho no era caridad, era inversión, era la creación de una familia, era la creación de una vida nueva y mejor. Fernando, el contador de Mateo, se dio cuenta después del matrimonio de que su vida también había cambiado. Ya no se sentía bien siendo el hombre que cobraba deudas sin piedad. Pidió cambiar su trabajo. Mateo lo puso a cargo de administrar un fondo de caridad, un fondo que ayudaba a otras viudas pobres. Fernando se convirtió en alguien diferente después de ver lo que la compasión podía hacer. Carmen, la mujer que ayudaba en la casa, también fue transformada. Ella había crecido en pobreza, como Juana, pero viendo cómo Juana fue salvada, Carmen decidió hacer algo diferente con su vida. Comenzó a entrenar a otras mujeres pobres para que fueran empleadas en casas de gente rica. Les enseñaba no solo las habilidades, sino también la dignidad. Les enseñaba que el trabajo honesto no era algo de lo cual avergonzarse. Don Roberto, el tutor de Rogelio, fue tan inspirado por el progreso del niño que decidió dedicarse a enseñar a otros niños pobres. Creó una pequeña escuela en el pueblo, una escuela donde los niños que no podían permitirse educación formal podían aprender a leer, escribir y hacer matemáticas. Mateo, por supuesto, financió todo esto. El pueblo, gradualmente, se convirtió en un lugar diferente. No fue una transformación dramática. Fue gradual, como el crecimiento de un árbol. Pero después de algunos años, el pueblo era un lugar donde la pobreza existía todavía, pero donde también existía la esperanza, donde la gente creía que el cambio era posible. 3 años después de aquella mañana cuando Mateo llegó a la cabana para cobrar una deuda, la vida había cambiado completamente. La casa de Mateo ya no era una mansión vacía, era un hogar verdadero, completo, vivo. Había vida en cada rincón. Había risas en las mañanas cuando los niños corrían por los pasillos. Había discusiones sobre las tareas escolares en las noches. Había abrazos entre padres e hijos. Había comidas alrededor de una mesa que no era solo comida, sino comunión. Rogelio, ahora de 14 años, estaba en el colegio más importante de la región. Era un estudiante excepcional, determinado a ser ingeniero. Sus maestros decían que tenía un futuro brillante. Sabía que una vez fuera ingeniero, construiría puentes y casas que ayudarían a su pueblo. Rogelio nunca olvidó de dónde vino, nunca olvidó la cabaña, nunca olvidó que su hermano menor casi murió de frío en la pobreza. Sofía, de 12 años, estaba aprendiendo música y danza. Sus maestros decían que tenía talento natural, que podría ser pianista profesional si quería. Pero lo más hermoso de Sofía era su corazón. Cuando las otras niñas pobres del pueblo veían que Sofía estaba tomando lecciones de música, las llevaba con ella. Le pedía a su padre que les permitiera aprender también. Pronto, la sala de música de la granja estaba llena de niñas pobres aprendiendo a tocar piano. Carlitos, de 10 años, era el bromista de la familia, haciendo que todos rieran en la mesa. Pero había algo profundo en su humor. Carlitos se propuso aprender a ser maestro. Cuando era adolescente, comenzó a enseñar a otros niños pobres en la región, enseñándoles que la vida podía ser diferente. Y Manuel, de 7 años, era la joya de la familia. El niño que Mateo había salvado antes de que fuera demasiado tarde y que ahora estaba creciendo en un hogar lleno de amor. Los médicos del pueblo decían que sería doctor, que usaría su vida para salvar a otros. Mateo y Juana tenían 2 hijos propios ahora.
Rosario, nombrada así en honor a la primera esposa de Mateo, tenía 3 años. Era una niña hermosa con los ojos de su padre y la bondad de su madre. Y Rogelio Jr., el segundo, tenía casi 2 años. Era un niño fuerte, saludable, amado completamente. Los niños de la casa no sabían la diferencia entre hermanos biológicos y hermanos no biológicos. Todos eran hermanos, todos eran familia. La granja de Mateo había prosperado bajo el cuidado compartido. Ahora producía no solo más, sino mejor. Los trabajadores de Mateo sabían que vivían bajo un patrón que era justo, que se preocupaba por ellos como personas. Mateo comenzó a dar bonificaciones a los trabajadores que eran padres. Pagó por la educación de los hijos de sus trabajadores. Construyó una pequeña clínica donde los pobres podían obtener atención médica sin costo. Construyó un molino comunitario donde la gente pobre podía moler su maíz sin pagar. La cabana donde Juana solía vivir fue donada a una viuda más joven que estaba en una situación similar. Mateo hizo arreglar la casa completamente, la limpió, la reparó y le dio a la mujer una oportunidad. No fue solo un regalo, fue el comienzo de una cadena de compasión que se propagaría por toda la región. El pueblo entero había visto la transformación. Donde antes había chismes y juzgamiento, ahora había respeto. Donde había escepticismo y cinismo, ahora había admiración por la pareja que había construido algo hermoso. Donde antes había miedo a la pobreza, ahora había fe en que la redención era posible. Y Catalina, la hermana celosa, cuando escuchó que el Nuevo Testamento de Mateo dejaba toda la granja a Juana y a sus 5 hijos, incluidos los que eran completamente suyos, se enfureció profundamente, pero su furia no cambió nada. La herencia estaba decidida. El dinero nunca sería lo más importante. Lo que importaba era lo que habían construido, una familia verdadera, una redención verdadera, una vida vivida con propósito y amor genuino. En las noches, Mateo y Juana se sentaban en la veranda, con la mano en mano, viendo cómo sus hijos jugaban en el patio. Mateo pensaba en ese día cuando fue a cobrar una deuda. Pensaba en cómo una deuda de dinero se había transformado en una deuda de gratitud, de amor, de propósito. ¿Lamentas algo?, preguntó Juana una noche mientras escuchaban a los niños jugando. Una cosa, dijo Mateo mirándola. Lamento no haber ido a esa cabana años antes. Lamento todos los días que Rogelio y los niños pasaron en la miseria cuando pude haber ayudado. Lamento no haber visto tu valor antes, pero ahora lo sabes, dijo Juana, apretando su mano, y ahora ayudas a otros. Eso es lo que importa. Ese es tu propósito ahora. Mateo besó su mano. En el mundo de los hombres ricos, en el mundo de las transacciones y los números, en el mundo de la deuda y el crédito, lo que sucedió entre él y Juana nunca habría hecho sentido. Pero en el mundo de la redención, en el mundo del amor verdadero, en el mundo de la segunda oportunidad, era la ecuación más simple de todas. Una vida vacía más una vida llena de propósito equals una familia verdadera. Una casa vacía más risas de niños equals un hogar. Un hombre muerto más una mujer que vive completamente equals resurrección. Una deuda de dinero más una deuda de amor equals infinito. La deuda no fue pagada con dinero. Fue pagada con amor. Y ese, pensó Mateo mirando a su esposa, a sus hijos, a la vida que habían construido juntos, era la única moneda que realmente importaba. Era la única moneda que duraba eternamente. Cuando Mateo finalmente envejeció, cuando llegó a los 74 años, sintió que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. No tenía miedo. No tenía arrepentimientos verdaderos. Lo único que sentía era gratitud infinita por los años que le habían sido dados. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no era la granja, no eran los campos, no era el dinero. Era haber visto a una mujer en una cabana pobre y haber decidido que su vida importaba. Era haber visto a 4 niños viviendo en la miseria y haber decidido que sus vidas importaban. Era haber transformado una deuda de dinero
en una deuda de amor. Mateo murió en la cama, rodeado de su familia. Juana estaba de un lado, sus manos todavía hermosas comparadas con las suyas. Sus 5 hijos estaban alrededor de la cama. Rogelio, que ahora era un ingeniero exitoso. Sofía, que era una maestra de música. Carlitos, que era un maestro dedicado. Manuel, que era un doctor joven que ya había salvado 100 vidas. Y sus 2 hijos biológicos con Juana, que también estaban creciendo para ser personas buenas. Sus últimas palabras fueron simples pero profundas. Fue un buen sueño, fue una vida verdadera. Y Juana entendió perfectamente lo que significaba. No fue un sueño, fue vida real, fue amor real, fue redención real. Fue el tipo de vida que solo es posible cuando alguien decide que la compasión es más importante que la ganancia. Después de la muerte de Mateo, Juana vivió otros 12 años. Durante esos años, continuó lo que Mateo había comenzado. Continuó ayudando a las mujeres pobres, continuó educando a los niños, continuó sembrando las semillas de la compasión. Cuando Juana finalmente murió, a los 79 años, el pueblo entero fue a su funeral. Fueron los ricos y los pobres, fueron los que habían sido salvados por Mateo y Juana. Fueron los hijos y los nietos, y todos ellos pudieron ver lo que Mateo y Juana habían construido. No fue una vida en una casa grande, no fue una vida de dinero acumulado, fue una vida de propósito, fue una vida de legado, fue una vida que importó, que continuaría importando a través de sus hijos, a través de sus acciones, a través de la cadena infinita de compasión que habían iniciado. Los hijos de Mateo y Juana continuaron el trabajo. Rogelio construyó escuelas en los pueblos pobres. Sofía enseñó música a cientos de niños. Carlitos educó a miles de estudiantes. Manuel salvó miles de vidas como médico. Y sus hijos biológicos hicieron sus propias contribuciones a la comunidad. La región fue transformada gradualmente. No fue de la noche a la mañana, fue lentamente, como el crecimiento de un árbol. Pero después de décadas, la región era un lugar diferente. La pobreza seguía existiendo, pero la esperanza también. La desesperación seguía existiendo, pero la fe también. Porque todo comenzó con un viudo granjero que decidió un día que una deuda moral era más importante que una deuda financiera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento viste reflejado tu propia lucha por la dignidad, tu propio anhelo de pertenecer a alguien que te valore de verdad, queremos que eso sea importante. Dale like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta, historias que nos recuerdan quiénes somos realmente cuando nadie está mirando, qué valores llevamos en el corazón cuando todo se derrumba. Y cuéntanos en los comentarios, ¿hubo algún momento en tu vida donde una deuda se convirtió en una bendición? ¿Hay alguien que fue enviado a sufrir y encontró lo mejor de sí mismo en el proceso? Queremos escuchar tu verdad. Tus historias son tan valiosas como la que acabas de escuchar. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de Destinos Cruzados. Publicamos historias nuevas todos los días, cada una diseñada para tocarte, para recordarte que el amor verdadero es posible, que la transformación es real, que las personas pueden cambiar cuando hay genuino deseo de hacerlo. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el sufrimiento no es el destino final, que una deuda moral puede convertirse en la semilla de la gloria, que a veces lo que parece ser una obligación es en realidad el comienzo del amor más grande de nuestras vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Destinos Cruzados. Que la vida te sorprenda con su belleza inesperada. Amén. Notas importantes durante la narrativa. Escucha esta historia y recogne en ella los momentos que marcaron vidas. Reconoce cómo una decisión, un gesto, un acto de compasión puede cambiar todo. Hay un momento específico en esta narración donde todo cambió. Fue cuando Mateo rasgó el papel de la deuda. Fue en ese momento cuando 2 vidas decidieron seguir un camino diferente. No fue por obligación, no fue por dinero, fue por dignidad,
fue por amor. Juana nunca supo que Mateo estuvo a punto de no ir a la cabana ese día. Juana nunca supo que Fernando el contador le había sugerido que no fuera, que simplemente cobrara la deuda a través de un abogado. Juana nunca supo que Mateo estuvo en su oficina, leyendo el nombre de Rogelio una y otra vez, hasta que finalmente decidió que necesitaba verla. Necesitaba ver la realidad, no solo los números, y es que eso es lo que la gente olvida, que detrás de cada deuda hay una historia, detrás de cada número hay una vida. Detrás de cada cifra hay sangre, sudor, lágrimas. Cuando Mateo llegó a esa cabana, vio eso, vio la humanidad. Y cuando vio la humanidad, no pudo ser cobrador, pudo ser solo hombre. Juana, por su parte, nunca supo que Mateo temía que ella lo rechazara. Nunca supo que cuando hizo su propuesta, estaba temblando por dentro, temiendo que ella creyera que era condescendencia, que era pena, que era algo menos que amor genuino. Pero Juana lo conocía mejor que eso. Juana sabía que cuando un hombre rasga una deuda y ofrece todo lo que tiene, no está siendo condescendiente, está siendo vulnerable, está mostrando que ha visto algo en ti que vale más que su propia seguridad, que su propia comodidad. Hay un momento en esta historia que quiero que no olvides. Es cuando el bebé Manuel estuvo enfermo y Mateo fue a buscar al médico en la lluvia. En ese momento, Juana entendió algo. Entendió que Mateo no estaba salvando al bebé por ella. Lo estaba salvando porque había decidido que ese bebé era suyo, que esa familia era suya, que pertenecía a ellos y ellos a él. Es en los momentos de crisis cuando vemos quiénes somos realmente. Es cuando estamos cansados, asustados, inseguros, cuando la verdad sale a la luz. Y cuando Mateo se sentó junto a la cuna del bebé toda la noche, Juana vio toda la verdad de su corazón. Catalina, la hermana de Mateo, nunca entendió lo que pasó. Catalina veía a Juana como una amenaza, como alguien que vendría a quitarle la herencia. Catalina no podía ver que la verdadera herencia nunca fue el dinero. La verdadera herencia era la vida, era el amor, era la familia. Pero hay algo que Catalina finalmente aprendió. Cuando vio a Mateo feliz, cuando vio a los niños riendo, cuando vio que la granja estaba prosperando, no porque Mateo estuviera acumulando riqueza, sino porque finalmente estaba viviendo con propósito, Catalina tuvo que reconsiderar todo lo que creía sobre su hermano. No es que Catalina se arrepintiera completamente. La envidia es una cosa persistente, pero al menos reconoció que había estado equivocada. Mercedes, la hermana menor, siempre vio la verdad. Siempre comprendió que cuando una persona decide ver la belleza en otra persona, cuando decide actuar sobre esa belleza, está haciendo el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. Está decidiendo que otra vida importa más que su propia comodidad. Eso es lo que Mercedes vio, y por eso amó a Juana desde el principio. En el pueblo hubo cambios también. Cuando vieron a Juana viviendo en seguridad, cuando vieron a sus hijos yendo a la escuela, cuando vieron que la vida pobre no era una sentencia de muerte permanente, algo cambió. La fe regresó, la esperanza regresó. Otros hombres ricos comenzaron a ver a las mujeres pobres de manera diferente. Algunos de ellos, inspirados por lo que Mateo hizo, comenzaron a hacer actos de caridad similares. No todos con los mismos resultados, pero al menos el precedente había sido establecido, que un hombre rico podía elegir no explotar la vulnerabilidad de una mujer pobre, podía elegir salvarla. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas. Mateo no salvó a Juana. Juana salvó a Mateo. Juana salvó al hombre que estaba muerto en vida, que había renunciado a la idea de que la vida podía tener significado después de la pérdida. Juana le mostró que la pérdida de una cosa no significa la pérdida de todo, que la muerte de una relación no significa la muerte del corazón. Cuando Mateo llegó a esa cabana ese día, no sabía que estaba a punto de ser salvado. Pensaba que estaba salvando a otros, pero en realidad estaba siendo salvado él mismo. La vida es así a veces. Los papeles se invierten. El salvador se convierte en el salvado. El deudor se
se convierte en el acreedor. El pobre se convierte en rico, no en términos de dinero, sino en términos de lo que realmente importa. Hay algo que pasó después del matrimonio que quiero compartir contigo. Algo que muestra la verdadera profundidad de lo que Mateo y Juana habían construido. Un día, aproximadamente un año después del matrimonio, Mateo estaba en su oficina cuando recibió la visita de un hombre que no había visto en años. Era Fernando, su contador. Pero Fernando tenía una expresión diferente. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo. Quería pedirle disculpas, dijo Fernando. Durante todos estos años le presioné para que cobrara deudas. Le ayudé a convertirse en un hombre que se enfocaba solo en el dinero, pero mirando lo que pasó con Juana, mirando cómo eso cambió su vida, me doy cuenta de que fui parte de hacerlo una persona vacía. Mateo sonrió. No, Fernando, tú solo hacías tu trabajo. Yo tomé la decisión. Yo decidí venir aquí. Yo decidí ver a Juana. Yo decidí que la dignidad era más importante que la deuda. Pero si no hubiera visto la cabana, continuó Fernando, si no hubiera reconocido cuánta gente pobre estaba sufriendo, quizás habría seguido cobrador deudas sin pensar en las vidas detrás de ellas. Esa conversación cambió a Fernando también. Fernando comenzó a trabajar diferente para Mateo. Cuando Mateo expandió sus operaciones, Fernando aseguró que los trabajadores fueran pagados justamente. Cuando hubo deudas de otros, Fernando sugería compasión en lugar de represalia. Esta es la naturaleza del bien, ¿ves? Se propaga. Un acto de compasión crea un efecto dominó de compasión. Una vida salvada inspira a otros a salvar vidas. 3 años después de que Juana llegó a la casa, la región entera había cambiado. No completamente, por supuesto. El mundo no cambia de la noche a la mañana, pero el precedente había sido establecido. Se sabía que si eras una mujer pobre con niños, podrías tener una oportunidad. Se sabía que la dignidad humana importaba más que la deuda. Los niños de Juana prosperaron. Rogelio comenzó a estudiar ingeniería en la capital. Sofía fue a estudiar música. Carlitos se convirtió en maestro. Y Manuel, el bebé que casi muere, se convirtió en doctor. Cuando Manuel estaba en su último año de escuela de medicina, volvió a su pueblo para un tiempo. Y lo primero que hizo fue visitar a la viuda que Mateo había ayudado cuando Juana llegó a su vida. Manuel examinó a los hijos de esa viuda, asegurándose de que estaban saludables. Les ofreció acceso a medicinas que necesitaban. Les ofreció la esperanza de que el futuro podría ser diferente. La viuda lloró cuando vio a Manuel, cuando supo que era hijo de Juana y Mateo. Lloró porque de repente comprendió que la cadena de compasión continuaría, que lo que Mateo hizo por Juana se repetiría infinitamente, generación tras generación. Es esto lo que Mateo finalmente comprendió, que salvar a una persona no es solo salvar a una persona, es crear un linaje de compasión, es establecer un nuevo orden de valores en el mundo. Es enseñarle a los niños que la dignidad de otros es más importante que tu propia ganancia. Cuando Mateo estaba en sus últimos años de vida, de 74 años, se dio cuenta de que su verdadera riqueza no era la granja, no eran los campos, no era el dinero. Era haber visto a una mujer en una cabana pobre y haber decidido que su vida importaba. Era haber visto a 4 niños viviendo en la miseria y haber decidido que sus vidas importaban. Era haber transformado una deuda de dinero en una deuda de amor. Mateo murió en la cama, rodeado de su familia. Juana estaba de un lado, sus manos todavía jóvenes comparadas con las suyas. Sus hijos estaban alrededor de la cama. Sus grandchildren estaban mirando desde la puerta. Sus últimas palabras fueron simples. Fue un buen sueño. Y Juana entendió. No fue un sueño, fue vida real, fue amor real, fue redención real. Fue el tipo de vida que solo es posible cuando alguien decide que la compasión es más importante que la ganancia. Después de la muerte de Mateo, Juana vivió otros 12 años. Durante esos años, continuó lo que Mateo había comenzado. Continuó ayudando a las mujeres pobres. Continuó educando a los niños, continuó sembrando las semillas de la compasión. Cuando Juana finalmente murió,
A los 79 años, el pueblo entero fue a su funeral. Fueron los ricos y los pobres, fueron los que habían sido salvados por Mateo y Juana, fueron los hijos y los grandchildren, y todos ellos pudieron ver lo que Mateo y Juana habían construido, que no fue una vida en una casa grande, no fue una vida de dinero, fue una vida de propósito, fue una vida de legado, fue una vida que importó.